Si estás interesado en comenzar en el área de ciberseguridad, seguramente ya te habrás dado cuenta sobre la gran oferta de vacantes que existen hoy en el mercado referentes al área. De muy poco se habla acerca de los estudios que también dicen sobre el gran gap que existe de profesionales disponibles en el mercado para poder cubrir esas vacantes. Lamentablemente hoy en día en ciberseguridad estamos con ese reto, cómo poder cubrir todas esas vacantes, porque hoy en día no es suficiente. Pero lamentablemente hay algo que también nadie está hablando, y es que básicamente aproximadamente 8 de cada 10 profesionales de ciberseguridad que están aplicando esas posiciones normalmente son rechazados, y muchas de esas veces te preguntas por qué. Pues bueno, en este video te voy a explicar algunas de las principales razones por las cuales normalmente estos profesionales de ciberseguridad son rechazados de forma continua, y te voy a dar algunos tips sobre cómo poder remediar esta situación a tiempo. Pues obviamente vamos a seguir navegando detalle a detalle sobre cada una. Recuerda que esto es Hugo for Tech, y si estás interesado en comenzar en el área de ciberseguridad, no se te olvide suscribirte a mi canal con toda la información que te voy a regalar. Espero te sea de mucha ayuda. Comenzamos. Como ya les comentaba acerca de esta cifra abrumadora, 8 de cada 10 candidatos que están presentando su entrevista final normalmente no pasan esa entrevista. Y eso es porque en muchas ocasiones, aunque muchas de estas personas tengan muchas certificaciones relacionadas al área, tienen laboratorios, tienen por ejemplo prácticas de Hack the Box ya implementadas, y aún así en este aspecto no llegan a pasar, y es porque hay algo fundamental que nadie te está diciendo. No nada más se necesitan de estas habilidades técnicas para poder cubrir una vacante y llenar esas expectativas que las organizaciones tienen sobre estas posiciones. De forma muy general, aquí vamos a estar platicando sobre qué es lo que está faltando, y a final de cuentas es que no es que sobre talento, simplemente falta desarrollar esas habilidades fundamentales. Lo estarás viendo en muchos estudios, por ejemplo ISC2 en el Workforce Study también hace mucha referencia sobre estos estudios y estos retos en general. Por ejemplo, ISACA también tiene año con año el Cybersecurity Study, en donde también refleja ese gap, pues realmente es muy latente y que año con año sigue habiendo esa gran brecha que no se cubre del todo. Y la parte principal es entender por qué los están rechazando, y no es porque realmente no tengan las habilidades técnicas adecuadas. Hay algo más que va más allá. Durante toda mi experiencia en el área de ciberseguridad, y desde que yo comencé, pues bueno, estando del otro lado, obviamente cuando estuve buscando vacantes, de las principales situaciones a las que yo también me vi relacionado y muy frustrado fue precisamente eso. Tenía las habilidades técnicas, tenía muchísimas habilidades, y en muchas ocasiones pues simplemente no me contrataban, y no lo entendía por qué. Y aquí hay algo fundamental, que es el tema de cómo desarrollar esas habilidades especiales, o la que les llaman las soft skills, que son fundamentales para que tú puedas impulsar tu carrera en ciberseguridad. Y pues bueno, vamos a seguir navegando sobre cómo ocurre normalmente esto. Y es que ahorita, ya que estamos del otro lado, realmente cuando yo me dedico a contratar personal para mis equipos, me doy cuenta de realmente de lo que uno está buscando, y no precisamente todo va más allá de las certificaciones y de tus habilidades técnicas. También hay otras habilidades que tienes que ir desarrollando, como la comunicación, la negociación y el entendimiento claro del negocio. Pues bueno, realmente aquí también no es que uno trate de discriminar o de ser caprichoso con la selección de los candidatos. Partiendo de que también yo viví esa experiencia muy de cerca, estando del otro lado, en el que yo estuve buscando muchos trabajos. Por mi parte personal, durante todos esos años, cuando yo empecé a buscar posiciones en ciberseguridad, me encontré en muchas situaciones que, aunque yo tenía esas habilidades técnicas, tenía las certificaciones, también me rechazaban en esas ofertas de empleo. No lo entendía por qué. Y ahora que ya estamos del otro lado contratando equipos y desarrollando justamente estrategias enfocadas a proteger a las organizaciones, me doy cuenta que realmente hay una diferencia importante que nadie les comenta sobre qué es lo que está buscando un director de ciberseguridad o un CISO, y es por qué normalmente rechazan vacantes, y también por ejemplo cybersecurity managers o supervisores de equipo en estos aspectos. Y no es precisamente que no tengas esas habilidades técnicas, tenemos que estar buscando el balance adecuado para que cada persona pueda enfocar esas habilidades técnicas más las habilidades blandas, que se llaman, tienen ese término común, y que puedan balancear adecuadamente. ¿Qué es lo que a veces en muchas ocasiones prefieren las empleadoras o la gente que está contratando? Pues realmente buscan gente que sea proactiva. Me ha tocado ver en muchas situaciones que
directores o supervisores o managers están precisamente buscando una gente que tenga más actitud y más competencias de comunicación y entendimiento del negocio que una persona 100% técnica que es súper hábil con Linux, que es súper hábil en criptografía o súper hábil en muchos otros aspectos como hacking ético, que si no tienen esa capacidad de comunicación, pues normalmente tienen esa gran barrera por la cual a veces no los contratan. Como otra experiencia personal, les comparto que también me ha tocado el caso de que tuve que entrevistar a varios candidatos y me acuerdo mucho que había una persona que sabía demasiado, tenía los conceptos fundamentales muy claros y me dio esta sensación de que tenía los conceptos muy de libro y no era malo. Realmente el punto aquí era que estaba muy bien, que se alineaban muchas buenas prácticas y estándares internacionales. Justamente detecté esa brecha que era lo que decía el libro en comparación de lo que es el mundo real, y esa brecha que existe entre esos dos mundos es una diferencia abismal que la experiencia solamente te lo dice. El poder comunicar efectivamente, el ser proactivo, el poder tomar decisiones propias antes de estar consultando decisiones en cada minuto, que hay veces que si no lo han experimentado hay decisiones y situaciones tan tensas y estresantes que no necesitas esos cuellos de botella para la toma de decisiones, simplemente necesitas a alguien que llegue a accionar. Cuando eso sucede, pues realmente es lo que uno está tratando de buscar en una persona y son esas habilidades que en muchas ocasiones pues nadie les comenta. Entonces es por eso que en este video les voy a explicar un framework que hice, que el que le llamo framework puente, que es justamente un puente entre las habilidades técnicas y las habilidades blandas que van a hacerte dar la posibilidad de conectar con las iniciativas de negocio y con esas vacantes que tú estás buscando. Es muy importante que cada candidato de ciberseguridad pueda hacer ese puente entre el lenguaje técnico y el lenguaje de negocio, que es lo que muchas organizaciones hoy en día buscan. Entonces, hay realmente vacantes que sí se necesita una especialización, pero también son grupos o vacantes que realmente tienen esa especialización y no están buscando algo más de ellas. Pero cuando la gente quiere seguir creciendo y desarrollarnos en una organización, créanme que es fundamental que ustedes necesitan desarrollar este puente para poder habilitar conversaciones de negocio con cualquier tipo de persona. Y aquí es donde les vamos a explicar y en qué consiste el framework de puente. Pues bueno, la P es referente a lo que es la pregunta. Me refiero a la pregunta sobre qué es lo que realmente estamos buscando nosotros en alguno con candidatos. Créanme que a veces en vez de que estemos esperando de candidatos que estén accionando en ese momento y decir, bueno, sí, ya supo realizar un pentesting y explotó una vulnerabilidad y ya perpetuó ese acceso con esa vulnerabilidad y pues lo logró, ¿no? Realmente es importante que lo que estamos buscando nosotros con esta P de pregunta es que llegue a entender precisamente quién aspira a ese primer empleo antes de tener la respuesta, porque al final de cuentas es algo que nosotros tenemos que empezar a determinar y a evaluar, que muchas veces preguntar es mejor antes de actuar. Si en algún momento algún candidato está, pues sí, realizando un pentesting y ya va y de largo llega a la organización y lo realiza y ni siquiera pregunta el contexto, el alcance o para qué se necesita, realmente es muy difícil que en estos elementos importantes pues el preguntar es un factor clave. Algo que también les digo mucho a mis equipos, entiendan el contexto y se vale preguntar. Realmente es muy importante que cada uno pueda entender con el detalle del por qué lo están pidiendo, y preguntar es un activo muy importante cada vez que ustedes están ejerciendo su rol. Casos muy comunes que me tocan es, oigan, pues es que el área de negocio, el director general, bueno, no el director general, algún director me está pidiendo acceso a una dirección de un sitio web. Entonces, como lo está pidiendo el director, pues entonces es, dáselo, ¿no? Y yo en muchas ocasiones les digo, no, o sea, atrévanse a preguntar para qué lo necesita y el por qué, el para qué intención tiene. Y realmente eso es muy importante porque pues les ayuda a tener el contexto en general. En muchas ocasiones cuando nosotros detectamos candidatos que realmente nada más actúan porque se les pide o no cuestionan, realmente son candidatos que sí son muy buenos en la ejecución, pero el criterio es muy dudoso. Entonces realmente necesitamos que el preguntar sea un activo muy importante en cada candidato, y que en muchas organizaciones realmente están buscando eso, gente que pregunte a cada rato y no se quede nada más con una sola respuesta. Ahora, por ejemplo, ¿cómo les ejemplificamos esta situación? Imagínate que estamos con un analista junior promedio y normalmente cuando llega un candidato de este nivel te dice normalmente, ¿qué es lo que hago? ¿No? ¿Qué tengo que hacer?
Cuando alguien pregunta qué tengo que hacer, pues bueno, realmente son situaciones que estás viendo que es gente que está comenzando. En muchas ocasiones este tipo de candidatos necesita ser dirigido, espera instrucciones, no ejecuta absolutamente nada. Realmente nada más reacciona al momento, no se pone a investigar la causa raíz o qué es lo que fue. ¿Cómo sabemos que un candidato junior puede llegar lejos? Es algo muy sencillo. Este candidato hace preguntas de más, ¿no? Es cuándo empezó el incidente o el evento, qué es lo que está cambiando en el ambiente en esa situación, qué área pertenece a la persona, ya está investigando de forma proactiva. Entonces, cuando estamos con una persona que está preguntando constantemente, pues es uno de los elementos que, pues como una habilidad blanda, esa proactividad en el preguntar y entender a detalle el escenario es bastante bueno. Tomen nota de esto porque realmente es algo que en muchas ocasiones, pues no es algo que esté escrito en piedra y que les vaya a garantizar 100% el tener una vacante, pero el demostrar esa proactividad en general, créanme que les va a dar muchos puntos extra al momento de estar en esa entrevista. Vamos a pasar a la letra U, que es de la parte de puente, a la U que le llamo la urgencia. Y esto no significa que realmente el tener el sentido de la urgencia sea correr o hacer todo de último momento. Significa que esa persona sepa trabajar bajo presión, que realmente pues entienda exactamente que en esos momentos de presión entienda las instrucciones claras de lo que se necesita hacer y cómo se necesita remediar la situación. Realmente las empresas no están esperando a una persona que pues ya nada más llegue y ejecute Wireshark o prenda Kali Linux y ejecute los comandos. No, realmente también necesitan entender y evaluar el sentido de la urgencia que tiene esta persona y cómo puede sostener la presión en ese momento. Porque créanme que las empresas lo que están buscando es que en ese momento de presión buscar personas que puedan sostener ese estrés y estar trabajando bajo esas urgencias y no realmente perder el control, que en muchas ocasiones pasa. Durante miles de experiencias que me ha tocado estar en incidentes, créanme que el tener por un lado a los directivos preguntando a cada rato qué está sucediendo y con la presión que tiene uno de arriba, más la presión que uno tiene de abajo con los equipos operativos esperando instrucciones y decir, bueno, qué es lo que tenemos que hacer o hacia dónde vamos. Créanme que en muchas situaciones, estas situaciones bajo presión se pueden ver reflejadas en distintos niveles y en distintas maneras, pero es importante que ese sentido de la urgencia, pues un candidato tenga esa capacidad de reaccionar y estar manejando el estrés en ese momento. Entonces imagínate que pues es un viernes por la tarde y ya hackearon al director general y le comprometieron la cuenta. Pues imagínate que a pesar de que ese incidente ocurrió en la tarde, pues son las 11 de la noche y estamos en un viernes en general, ¿no? Y ocurre ese incidente. ¿Qué sucede normalmente? Pues bueno, ocurre el incidente, alguien recibe la notificación, se detona la alerta, se detona el árbol de comunicaciones, pues alguien tiene que estar reportando lo que está sucediendo, no a nivel técnico, alguien tiene que estar traduciéndole a otros supervisores, directores o ejecutivos la situación actual. Realmente cuando ocurre eso, pues no estás en momento de titubear o de estar haciendo suposiciones. La gente está esperando información clara y concisa de qué es lo que sucede y muchas veces lo están pidiendo para ayer, y esa es la situación de urgencia que alguien tiene que estar sosteniendo en muchos aspectos. De forma general, ¿cómo puedes estar tú demostrando ese sentido de la urgencia? Que aunque no hayas vivido un incidente, cuando te lleguen a hacer una entrevista y te pregunten sobre qué es lo que harías durante un incidente grave, entendiendo y asumiendo que claramente no has vivido un incidente real como tal por la experiencia que tú tienes, de todas formas es importante que tú bajo esas preguntas o esa situación entiendas calma y hagas las preguntas adecuadas sobre qué es lo que está sucediendo, qué tan grave es, qué es lo que necesitarías, de quién necesitarías ese apoyo o esa ayuda y poder entender el contexto general del equipo, porque recuerda que ciberseguridad no es una persona, son varias. Entonces el trabajar en equipo y entender qué necesitas de cada elemento es sumamente importante, y que eso pues realmente ante una incidencia real, y si alguien te pregunta esto en una entrevista, le des el contexto de qué es lo que está pasando. Hasta aquí realmente en cualquier video pues es normal que te digan, oye, pues esto en una entrevista lo vas a ver y lo vas a vivir, pero realmente creo que las últimas 3 elementos son de las que realmente filtran como tal las entrevistas, y es donde muchos se quedan ahí atorados o muchos son rechazados. Y ahí vamos a ver un poquito de la siguiente letra, que es la narrativa. Creo que yo creo que son de las más importantes que existen hoy, el tener el poder de traducir la situación técnica a un lenguaje de negocio, porque en muchas situaciones me ha tocado ver que cuando existe un incidente, pues muchas veces hablamos de que sí, es que el EDR y detectamos un troyano o fue un malware
malware, un Mimikatz que hizo tal cosa. Y realmente los ejecutivos pues no entienden qué es eso, ¿no? Lo único que a veces llegan a suceder es pues, preguntarte como si estuvieras con los doctores cuando te dan un diagnóstico en general. Cuando estás con un doctor, normalmente te dice algunos términos médicos y todo se resume a la pregunta, entonces, ¿estoy bien o estoy mal? ¿No? ¿Estoy enfermo o no estoy enfermo? Y eso es lo mismo que en muchas situaciones ocurre con el área de ciberseguridad. El no entender esos términos técnicos, a veces lo único que te preguntan es, ¿esto es grave o no es grave? ¿No? Y realmente el poder traducir ese lenguaje técnico a un lenguaje de negocio es importante. Decirles qué es lo que está impactando, si está impactando de una forma financiera, qué riesgos hay involucrados, si hay de cumplimiento o no cumplimiento, si las áreas críticas están siendo impactadas, en qué, cuánto a pérdida de dinero se está estimando en general por esa incidencia, qué otras áreas pueden verse afectadas en el corto plazo en ese momento. Entender el contexto del negocio son de las cosas más importantes que tú puedes tener en una entrevista y que cada vez que te pregunten algo sobre si ocurre una incidencia, siempre debes recordar que el negocio es primero y debes hablar lenguaje de negocio. Cuando hablamos de eso, hay muchas situaciones que podemos diferenciar entre lenguaje técnico. Por ejemplo, cuando a alguien se le pregunta, oye, pues ¿qué es lo que hiciste durante ese momento? Y un analista de ciberseguridad te dice, bueno, pues es que ya configuré las reglas del firewall para bloquear ciertos puertos, ¿no? Cuando eso tú se lo dices al negocio, pues muchas veces las áreas ejecutivas te van a decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Hay situaciones muy específicas como estas, que esto es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero no tiene que ser exactamente esa respuesta, pero es reduje la superficie de ataque, ¿no? Cerrando puertos en los activos tecnológicos para que nada más suceda ante el negocio. Si alguien más intenta entrar por esa puerta, pues ya las puertas están cerradas, ¿no? Es muy diferente cuando le hablas de un firewall a un ejecutivo, cuando le dices, pues bueno, la superficie de ataque pues lo puede entender de otras maneras, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene esa capacidad de poder traducir de un lenguaje a otro, créanme que tienen puntos extra en ese momento. Y es que a veces cuando no tienen esa capacidad, pues es donde muchos se quedan ahí atorados o son rechazados en esas vacantes. Ahora, ¿cómo puedes replicar esto en tu currículum vitae o tu CV? En muchas cosas, cuando estás haciendo tu descripción, tu summary ejecutivo o el summary en tu CV, normalmente cuando empezamos a hablar de estos aspectos técnicos, es más recomendable que hagas traducciones de impacto al negocio o las prácticas que hayas realizado, en qué benefició en general a la organización, la escuela o la institución en la que estuviste trabajando. Muchas veces hablamos de configurar AWS, configurar Azure, etcétera, pero pues eso no hay un beneficio en general. Creo que hay muchas preguntas básicas como ¿en qué benefició a la organización con lo que hiciste? ¿O cuáles fueron esos logros que tú hiciste que hayan impactado positivamente al negocio o a la estrategia del área en donde estás trabajando? Creo que son situaciones en las que podrías estar pensando. En otras situaciones es no decir qué hiciste, sino qué evitaste o cuánto dinero le ahorraste a una empresa, ¿no? Son otros ejemplos que cuando estamos hablando del lenguaje técnico de negocio, pues te podrían ayudar en dar más detalles de tu experiencia profesional. Moviéndonos un poquito a la transparencia, por ejemplo, el hecho también se vale mucho, y eso me ha tocado mucho en entrevistas. El ser transparentes es algo de lo más importante, y esto voy a un punto muy concreto. Me ha tocado candidatos que cuando los he entrevistado preguntas algo muy específico y te inventan cosas. El hecho de que tú veas que una persona te inventa cosas justamente te hace perder la confianza en esa persona, porque lo que tú estás buscando es una persona transparente, que tenga credibilidad y que tenga honestidad. Si tú tienes una persona que te está mintiendo desde el momento de la entrevista, es algo que es una bandera roja muy importante, de la cual no puedes estar permitiendo que alguien te esté mintiendo de esa manera. La transparencia es lo más importante, y aquí de las cosas que yo más les recomiendo, ten la transparencia de decir que no lo sabes, y que es mucho más fácil decir no lo sé, pero puedo investigarlo después, o no lo sé y voy a hacer la tarea, o voy a investigarlo el día de hoy al final del día, ¿no? Creo que cuando estamos con esa parte de transparencia es mucho más importante decir no sé o no lo entiendo a decir o a estar inventando cosas. Y esas son de las situaciones que también cuando están en las entrevistas y estamos detectando que hay personas que inventan cosas, pues es un motivo de rechazo pues ya casi inmediato. O sea, pierdes el interés en el candidato y realmente ya va más hacia un punto de rechazo que en vez de darle una oportunidad. ¿Cuáles son las respuestas que puedes, la respuesta más fuerte que puedes dar el día de hoy en una entrevista? Simplemente es no tengo el dato y pues te lo confirmo en una hora, te lo confirmo al final del día. Así de sencillo. Realmente si
si en una entrevista hay algo que no sabes, es pues no lo sé, pero ahora que termine la entrevista voy a investigarlo para pues entender en qué consiste. Y créanme que cuando uno ve esas actitudes en una persona, tiene puntos extra. Evitar ese tipo de situaciones y que sean lo más transparentes posibles. Y por último, la evidencia, ¿no? Aquí también es algo importante como candidato, es documentar todo lo que haces. En mis videos anteriores muchas veces les hablo sobre documentar los proyectos que ustedes están realizando. Si no tienes experiencia profesional, es muy recomendable que hagas un portafolio de proyectos que, aunque no sean para una empresa, puedes hacer un portafolio de proyectos con un alcance muy distinto, y eso lo estaremos hablando en otro video. Sin embargo, el hecho de que tú documentes y tengas evidencia de lo que hiciste, ya sea en un laboratorio, en un runbook que tú hayas creado o en unas notas que hayas hecho, pero lo tengas preparado dentro de ese portafolio de proyectos, es evidencia de tu aprendizaje, evidencia de lo que tú has trabajado. Y si uno tiene esa capacidad de ver ese portafolio de proyectos con la evidencia correspondiente, todo lo de tus prácticas, experiencias profesionales anteriores, es de muchísima ayuda. Eso realmente les puede ayudar a muchísimo a ustedes en poder desarrollar y documentar adecuadamente esas habilidades que les van a ayudar a poder tener éxito en esas entrevistas y obtener su primer trabajo en ciberseguridad o el rol que ustedes estén aspirando. Pues bueno, pues en resumen, ¿de qué hablamos en este video hoy? Hablamos del framework Puente, que son pues básicamente el framework constituido en estas 5 letras, en la cual está alineada a 5 habilidades importantes. Recuerden, es P de pregunta, que es lo que tienen que preguntar, preguntar qué hacer, preguntar antes de responder. Si ustedes le están preguntando algo, pregunten antes de responder. La U de urgencia, que es entender el contexto de la urgencia en ese momento, qué es lo que está pasando, qué tan grave es y qué es lo que necesitas. La tercera letra, que es la N de narrativa, entender la narrativa del negocio, el contexto del negocio para que ustedes puedan determinar ese impacto y traducir lenguaje técnico al lenguaje de negocio. La T de transparencia, que es a que aunque no sepa la situación, es ser honesto con ello y decir no lo sé y poder averiguarlo después. Y la E de evidencia, que es tener tu runbook personal. Entonces, con base en estos, pues en este framework en general, realmente son 5 habilidades que ustedes tienen que comprender que les van a ayudar a tener más probabilidades de tener éxito en estas entrevistas y conseguir el trabajo de ciberseguridad que ustedes están buscando. Si este video les gustó, pues y esta información fue de mucho valor para ustedes, recuerden suscribirse a este canal, y si ustedes siguen interesados en cómo empezar en ciberseguridad, recuerden que está en uno de los videos anteriores el video de Rumbo, el framework de Rumbo, que es el que les puede ayudar a perfilarse y encontrar la ruta adecuada a sus carreras de ciberseguridad. Entonces van a poder encontrar el video sugerido aquí. Y si tienen más dudas sobre ciberseguridad y cómo empezar, suscríbanse a este canal. Aquí coméntenme qué les pareció este video y si realmente esta información fue de mucha ayuda. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video y recuerden, esto es Hugo for Tech, pequeños datos, grandes decisiones. Hasta luego y nos vemos en el siguiente video.